Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí arrancamos un nuevo programa 8 Magazine en esta tarde de miércoles en la que vamos a hablar de muchísima música, ocio, entretenimiento y también de la Zamora antigua. Precisamente con este tema vamos a empezar porque ya nos acompaña el primer invitado de esta tarde, Daniel López Bragado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecto zamorano y también autor del libro que vamos a ver a continuación, Zamora Forma Urbis, análisis gráfico del origen y evolución del recinto amurallado. Es una tesis doctoral, recoge todos esos resultados a través de 400 casi páginas, que yo creo que también nos hacen una idea de lo que era Zamora antes, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, este libro, pues como bien dices, responde a, vamos, es la tesis doctoral, es una parte de la tesis doctoral que hice ya en 2016, ya hace muchos años, hace 7 años, y bueno, ha visto la luz ahora, estas Navidades, y bueno, pues se ha presentado, hubo una presentación en la biblioteca pública, y bueno, pues todavía sigue coleando y dando, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Una publicación de este tipo. El libro, esta parte de la tesis, que fue la parte principal, describe sobre todo la forma urbana de la ciudad de Zamora. Esta investigación se escribe dentro de una familia de investigaciones que se están llevando en España, sobre todo, y en otros países, sobre el análisis de la forma urbana de las ciudades, de distintas ciudades. Ha habido de Valladolid, de Madrid, de Oviedo, que son antecesoras de este trabajo. En la actualidad se está desarrollando otra sobre Valladolid y otra sobre Salamanca. Cuéntanos un poquito por qué Zamora, por qué centraste esa tesis doctoral aquí. Bueno, Zamora tiene, porque yo soy de aquí, y porque por otro lado tiene una importancia relevante la ciudad de Zamora, ¿no? Es una ciudad con muchísimos siglos de historia, que no, y además tuvo una historia como muy temprana y bueno, ha tenido luego una evolución quizás más escasa, pero es una ciudad relevante y que había que estudiar con este tipo de estudios, ¿no? Según lo que he podido leer, este libro presenta un viaje en el tiempo analizando la ciudad tiempo atrás, ¿no? Así lo presentas. Sí, hay autores de este tipo de trabajos que hablan de un viaje del presente hacia el pasado o del pasado hacia el presente. Bueno, en cualquier caso, lo que hace la impronta de este, es decir, la novedad de esta publicación es que tenemos planos de Zamora en distintas épocas de la historia. En cualquier momento de la historia, desde que se fundó la ciudad en el siglo IX, tenemos distintas etapas históricas, que se han hecho 12, se han creado 12 etapas urbanas, que no tienen que ver con hechos históricos, sino con hechos urbanos relevantes, en el que para delimitar una etapa o delimitar distintas fases y marcar como una nueva etapa, ¿no? Entonces se han generado 12 etapas y entonces tenemos situado cada cosa en su lugar, ¿no? Es decir, o eso hemos intentado, situar pues, todos los templos, vamos, las iglesias, palacios, cuarteles, bueno, los principales edificios de la ciudad colocados en su lugar. Claro, en esta evolución urbana, pues claro, aparecen y desaparecen determinados edificios, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces yo creo que sí que va a servir en el sentido de que todos podemos ver una ciudad del pasado, ¿no? Que era un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos ver la ciudad del pasado? Bueno, pues gracias al dibujo. El dibujo es capaz de enseñarnos cosas que ya no existen. 12 etapas en una provincia pequeña como Zamora, yo creo que es mucho, ¿no? O sea, sí que ha habido una riqueza urbana en ese sentido. Sí, este tipo de estudios, el que se han realizado, como te he dicho, en Madrid, Valladolid y Oviedo, se centraban en... Empezamos sus estudios cuando tenían el primer plano conservado. En Zamora el primer plano conservado es del siglo XVIII, pero no tenía ningún sentido empezar a estudiar Zamora en el siglo XVIII cuando la importancia de Zamora, la forma urbana de Zamora, se da en época medieval. Entonces había que retrotraerse hacia esa época. ¿Qué pasa? Pues que no hay planos de esa época. Entonces, claro, entre más atrás nos íbamos, más hipotético y más propositivo era el trabajo.
Entonces, hay una diferencia gráfica, yo soy profesor de expresión gráfica allí en la Universidad de Valladolid, en arquitectura, y entonces somos muy puntillosos con esto, ¿no? Entonces, había que diferenciar de algún modo lo que se sabía exactamente dónde estaba y lo que, bueno, aproximadamente, por ejemplo, iglesias, ¿no?, del siglo XII, siglo XIII, que no existen, más o menos con a la ayuda de historiadores de aquí, de la ciudad, pues me han ayudado a ubicar aproximadamente esas iglesias que estuvieron y que ya no están. ¿Has encontrado en este caso peculiaridades, singularidades de Zamora en esos años? ¿Respecto a otras ciudades o...? Respecto a cosas interesantes que otras ciudades no tengan. Bueno, muchas, porque lo primero es que Zamora, por ejemplo, tuvo 4 recintos amurallados, uno primero que podría ser para la gente de aquí, claro, que está San Ildefonso, había un primer recinto que fue el que fundó Alfonso III en el siglo IX, y luego hubo 3 ampliaciones. Hubo una primera cerca que le hizo Fernando I, el padre de Doña Urraca, la famosa Doña Urraca, que llegaba hasta la Plaza Mayor, y luego hubo otro, el recinto imperial que llaman, que fue hasta la Avenida Portugal y Alfonso IX. Y luego el tercero se construyó ya en la cerca del río, se llamaba, ¿no?, que era la que unía el puente con los anteriores. Entonces, esta consecución de cercas no es normal en otras ciudades. Es decir, pueden tener 1 o 2, pero 3 o 4, dependiendo cómo se tome, por ejemplo, es una situación extraña. Y luego, por ejemplo, también el gran número de iglesias románicas, que como todos los de aquí sabemos, pero bueno, yo he ido llevando esta ciudad allá donde voy, y entonces la gente, pues claro, se queda sorprendidos, ¿no?, de la cantidad de puntitos que aparecen, ¿no?, de iglesias que aparecen a lo largo de la ciudad de Zamora. Daniel, mencionabas hace unos instantes que también los dibujos nos permitían conocer esa Zamora antigua. Creo que tenemos algunas imágenes para que nos las puedas ir explicando un poquito de lo que podemos encontrar en este libro. No sé si las vamos a ver. Sí, esa es la portada del libro. En la siguiente imagen, bueno, aquí vemos un poquito el índice de lo que es el libro. Hay una introducción que habla un poco de la metodología, de los objetivos, de toda investigación. Luego está el punto 2, que es el grueso del libro, que son las 12 etapas, en las que hay siempre un plano inicial que explica cómo era Zamora en el momento, y después lo que se hace es desarrollar, ¿no?, el plano, no simplemente hablar que había ese plano, sino que había pasado en esa etapa, ¿no? Luego tenemos el detalle de la trama urbana, que el detalle que llamo yo ahí el detalle es el nomenclator de las calles del recinto histórico. No se ha hecho de todo Zamora, el trabajo solo se circunscribe a lo que fue lo que llamaríamos el centro histórico o la zona amurallada de Zamora. Luego, la cartografía es en donde me he basado, ¿no?, es en buscar planos y juntarlos todos, que es en otras provincias, en otras ciudades, existen atlas cartográficos históricos, pero en Zamora no existía. Entonces, bueno, vi que era una necesidad y lo puse como un anexo. Y el nomenclator también. Nomenclator me ayudó José Andrés Casquero, el historiador de aquí de Zamora, me ayudó a hacerlo, él lo tenía muy avanzado, además fue él el que puso nombre en la democracia a muchas de las calles de Zamora, entonces me ayudó a hacerlo, y bueno, yo le he dado, salida. A ver, en la siguiente imagen, por ejemplo, aquí se ve lo que sería el ámbito de estudio, está marcado, no sé si se aprecia, en color, la zona de estudio en el mapa, en el plano central, que son unas 66 hectáreas, y ahí se ve un poco, en toda investigación de este tipo, tiene una delimitación doble, que es por un lado espacial, es decir, qué íbamos a estudiar de la ciudad de Zamora, hasta dónde, y luego por otro lado temporal, que es eso que se ve a la derecha, que son las 12 etapas, que como ven al principio, por ejemplo, las etapas de época medieval pues son muy amplias, ¿no?, tienen muchísimo tiempo porque quizás no ocurrían tantas cosas, y en el siglo XIX y XX pues la historia se acelera y entonces ocurrieron muchas cosas y se hicieron más etapas. En la siguiente imagen, aquí se pueden ver las 12 etapas, se ve muy pequeño, pero pueden ver un poquito la evolución de la ciudad, ¿no? Es decir, desde el siglo IX, la fundación con esa primera muralla, luego en el XI ven ya lo que les decía, hasta la Plaza Mayor, luego en el siguiente hasta lo que sería hasta la Marina, hasta Alfonso IX y Avenida Portugal, y luego ahí se ve la siguiente la imagen, en 1232 se ve ya la cerca del Duero. Es muy famoso, es muy curioso, me preguntabas, por ejemplo, los 2 puentes que tuvo la ciudad en 1142, en esa época, entre 1142 y 1232 aproximadamente, es decir, 100 años, que cohabitaron los 2 puentes, el puente que está derribado, ese que está al lado de las aceñas de Olivares, y el puente de piedra, que es el que se ha mantenido hasta la actualidad.
Y luego, pues bueno, lo que ven en las dos filas inferiores, pues bueno, ven una evolución en el Renacimiento, siglo XVI, XVII, como ven, y sobre todo en el XIX y XX, que se ha dividido la historia en más partes porque ocurrieron más. Y luego otra curiosidad que ha pasado en todas las ciudades, que fue importante, fue el derribo de todas las puertas de las murallas de Zamora, ¿no?, que se conservaron. La ciudad de Zamora y sus murallas fueron lo mismo hasta el siglo XIX, es decir, hasta el siglo XIX Zamora estaba siempre dentro de sus murallas. Por las noches se cerraban las puertas de la ciudad y por la mañana se abrían. Había una campana en la torre de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva y allí era la campana de queda y ahí tocaban por la noche y se cerraban las puertas y se abrían por la mañana, que entraba la gente al mercado. Entonces, hasta finales del XIX, hasta 1868, la ciudad estuvo ahí. Entonces, a partir de ese momento, Zamora rompió sus puertas, rompió sus murallas, parte de ellas todavía quedan, pero toda la parte oriental que se abrió hacia el ensanche, primer ensanche de Zamora, y segundo, ¿no?, que es todo lo que sería las Tres Cruces, Avenida de Requejo, toda esa zona es el primer ensanche, y luego hubo un segundo, ¿no?, hasta lo que sería ahora Cardenal Cisneros, pues se abrió la ciudad hacia esa zona. Eso fue todo muy finales del XIX y sobre todo el siglo XX. Por lo que nos cuentas y por lo que hemos podido apreciar, sí que ha habido evolución y sí que Zamora ha sido una provincia rica, ¿no?, con ese amurallamiento que ha tenido, tan diferenciado con otras provincias. Sí, bueno, en otras ciudades como por ejemplo Valladolid, pues tuvo mucha demanda, ¿no?, de vivienda, porque tuvo mucha industria a mitad del siglo XX, y derribaron muchísimo patrimonio, muchísimos palacios, las murallas, ha desaparecido todo. Es decir, el centro urbano de Valladolid, el centro histórico, es algo raro, ¿no?, extraño, porque hay edificios. Sin embargo, la gente cuando viene a Zamora, o propios estudiosos, ¿no?, que vienen a Zamora, por suerte, por desgracia, y yo creo que parte de esto lo dijo un historiador sabiamente, es que gracias a la pobreza de algunas ciudades, no se refería a Zamora, pero puede ser el caso de Zamora, se ha mantenido mucho patrimonio, porque no ha habido esa demanda inmobiliaria que ha sido muy sustitutiva del tejido urbano. Entonces, en este caso, se ha mantenido mucho. Entonces, en Zamora tenemos un gran centro histórico, sobre todo, está dividido en dos, ¿no?, de la Plaza Mayor hacia la parte oriental, que es más dinámica, ¿no?, es una zona que ha habido más comercio y tal, y sin embargo, la zona que va de la Plaza Mayor hacia la Catedral es una zona más de paseo, más monumental, ¿no?, quizás también más muerta. Y además, sobre todo, tiene más problemas ahora también, que se están cerrando los conventos que había, es decir, muy poca demanda, muy poca densidad de población, la gente no quiere ir allí porque por las noches casi no hay gente, luego hay por otro lado es una zona turística, es decir, es un problema que tienen muchas ciudades, no solo Zamora. Daniel, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito en 8 Magazine. Hemos hablado de esta primera parte, pero la segunda parte llega en el 23 de abril, ¿no?, con motivo también del Día del Libro. Sí, dos cosas. Primero, este libro no se vende, ¿vale? Es una cosa que quiero aclarar, porque es una investigación que ha publicado el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, y entonces no lo dejan comercializarlo, porque ha habido gente, han llamado allí a la universidad, entonces está público, es decir, si pones Zamora Forma Urbis en Google, en cualquier buscador, lo primero que aparece, te puedes descargar un PDF y es público y se puede, ¿de acuerdo? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, lo que te referías, en principio, el Instituto Zamorano Florendo Campo van a publicar la otra parte de la tesis, que es derivada de esta, que es sobre los conventos que hubo en Zamora. Se ha hecho unas reconstrucciones gráficas de cómo fueron, y eso ese sí que se comercializará y será para la Feria del Libro, me han comentado. Motivo perfecto, yo creo, para acudir a la Feria del Libro, ¿no? Muchísimas gracias, te lo repito de nuevo, por haber estado con nosotros y sobre todo por llevarnos y transportarnos un poquito a esa Zamora de hace tantos años que muchos desconocemos. Muchas gracias. A ti. Nos vamos unos instantes a publicidad. A la vuelta abrimos esa ventana a las entrevistas preelectorales que Martina Carrió, nuestra compañera, está realizando, y cuando ella termine retomamos con 8 Magazine.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en 8 Magazine, en riguroso directo. Ya lo saben, son ahora mismo las 5:26 de la tarde y vamos a ver, yo creo, en unos instantes en pantalla a alguien que todos conocen en sus casas, que ha visitado muchísimas veces 8 Magazine y que siempre es un placer para nosotros, Luis Antonio Pedraza, saludarte. Muy buenas tardes. El placer es mío estar ya, después de toda esta gira por las televisiones locales, por todas las 8, estar ya en mi casa, estar aquí en Zamora y bueno, pues estoy encantado como siempre. Has hecho una gira por todas las 8 de Castilla y León porque el próximo 23 de abril en prime time a las 10:30 de la noche Castilla y León Televisión va a estrenar un concierto de Luis Antonio Pedraza con motivo del Día de Castilla y León. Será, como les digo, en las 7 Castilla y León a las 10:30 de la noche el 23 de abril y en la 8 en esta cadena, en esta casa, será el 30 de abril a las 6 de la tarde para presentar un nuevo disco que tenemos aquí que yo creo que nos va a dar muy buenos momentos, ofretorio, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues estoy encantado en este caso con la producción de Castilla y León Televisión en la presentación, porque he querido buscar algo diferente a los otros 5 discos anteriores. En este caso no hay ninguna colaboración, es un disco que son 10 composiciones en las que he grabado todo, desde la primera nota de la flauta hasta el último golpe del tambor. He metido percusión, es un disco muy personal, es un disco que le tenía muchas ganas ya hace tiempo y digo, bueno, pues yo creo que es el mejor momento de sacarlo y además en una presentación que es todo un lujo, ¿no? Con toda esta casa, con toda la infraestructura y encantado. Has creado este disco, dices, de principio a fin, cada sonido, cada nota. ¿Ha sido el más complicado? Totalmente, porque el productor en este caso he sido yo, entonces he tenido que estar debatiendo conmigo mismo continuamente. A ver, ¿introduzco este instrumento o no lo introduzco? A ver, en esta parte la percusión, entonces ha sido un debate interno continuo, bueno, pues intentar buscar la mejor sonoridad, y cuando uno es su propio juez y su propio productor se tarda mucho más en hacer las producciones porque nunca estás conforme, siempre quieres algo más, pero ahí llega un momento que tienes que cortar y decir, mira, adelante, yo creo que está muy bien, está digno y seguimos con el siguiente tema. ¿Y es el más íntimo o no? Sí, totalmente, es el más íntimo. Date cuenta que son 10 composiciones basados en 10 ritmos tradicionales de la provincia de Zamora. Entonces, todo esto se incluye dentro de esa festividad que tenemos en muchos de nuestros pueblos, que son las festividades de los ofretorios u ofertorios. Da igual, en Zamora se llaman de las dos maneras. Le he querido dar el nombre un poquito más arcaico, ¿no? Porque viene de la palabra ofrecer, que eran todas esas festividades finales de septiembre, principios de octubre, donde la Virgen del Rosario tenía como mucho protagonismo y en torno a esa festividad había subastas, había bailes, había músicas, había bailes de bandera, había en muchos casos paloteos, incluso algún pueblo celebraba también fiestas taurinas. Y qué bonito es mezclar esa música con la danza también, ¿no? Porque sí que es verdad que antes la danza yo creo que iba más ligada casi que ahora, ¿no? Pero al final yo creo que es una simbiosis perfecta. De hecho, el tamborilero era maestro de ceremonias, era un poco el que nuestros pueblos llevaba el orden a la hora de hacer los bailes. Este instrumento tiene sus toques y tiene como instrumento en solitario, tiene su importancia, pero realmente como maestro de danzas y como toques para bailar, tiene todavía más importancia. Y en este disco lo que he pretendido es que cada ritmo fuera también coreografiado. Igual que tenemos melodías nuevas, también quería en este caso tener también pues una coreografía para cada una de las melodías. Al final has ido creando, innovando cosas, detalles nuevas, por eso también un gran trabajo. ¿Cuánto te ha costado sacar esto adelante? Bueno, pues empecé un poco en la pandemia, ¿no? En esto de, bueno, voy a empezar a componer, a reorganizar todos los temas que yo tenía, porque esto al final son bocetos. Yo voy como todo el mundo con el móvil en el bolso y en un momento dado, pues me viene la inspiración o me viene alguna melodía y la silbo, esté donde esté. Entonces la silbo, la canto y la dejo ahí un poco en stand-by. Y luego ya cuando tengo un poquito más de tiempo la escucho y la desarrollo. Esa es más o menos como he trabajado yo en este disco. Cuando tenía todas las melodías perfectamente ya, bueno, configuradas y cerradas, pues empecé a hacer lo que son los arreglos instrumentales en este caso, porque no hay ningún tema cantado. Y eran sobre, como digo, 10 composiciones en las que he ido arreglando, metiendo sonidos de naturaleza. Hay un tema dedicado, por ejemplo, al contrabando, que se llama Ribes, y hay incluso voces, disparos, movimiento de gente, en el cual pues hago un homenaje a esa economía sumergida que
¿no? que sirvió de sustento a muchas familias de ambos lados. Hay otro tema dedicado a Argusino, por ejemplo, también a ese homenaje a ese pueblo bajo las aguas del embalse Almendra, que se tenía que llamar Embalse de Argusino, por otra parte, y quiero homenajear también esa fiesta al tamborilero propio del pueblo, al señor Pardal. También hay otro tema dedicado a las alboradas, Cartoliña, que es una alborada también, bueno, pues como los tamborileros llamaban. Tiene un sabor muy zamorano, es muy... Un sabor muy zamorano y que yo creo que también con el que pretendes teletransportarnos a diferentes momentos, porque con esos sonidos tan naturales, tan básicos muchas veces, sí, yo creo que muchísima gente, sobre todo en Zamora, se va a sentir muy identificada, ¿no? Claro, al final es un instrumento nuestro, es un instrumento que pertenece a entramado llamado la antigua Vía de la Plata, desde el sur de Asturias hasta Huelva, toda esa franja, perdón, la flauta y el tamboril se va repitiendo, porque es la zona más agraria, más pastoril, ¿no?, de la península ibérica. Y en este caso quería también dejar la impronta en todos estos temas, que estuviera presente el instrumento, y con temas de nueva composición, que suenan a lo antiguo, que suenan a viejo, no que suena a tamborilero ya viejo con todo el cariño, y... a partir de ahí, creando nuevas melodías que suenan algo un poquito más contemporáneo, jugando con tradición y modernidad siempre. Todas estas canciones vamos a poderlas escuchar en ese concierto. ¿Qué ha supuesto para ti ese concierto? Porque además yo creo que también cuentas con numerosos amigos, con numerosos compañeros, numerosas colaboraciones, que eso siempre es especial, ¿no? Es muy especial. En este disco también he querido cambiar un poco hasta eso, ¿no? También buscar otro tipo de colaboraciones, otro tipo de formaciones musicales que me permitan crecer, primero como artista y luego también aportar algo diferente. En este caso, mi compañero de viaje es Rubén Metralla, que es un acordeonista de Braganza, muy importante, que le da un toque distinto, no es tanto el toque de Castilla y León como acordeonista, sino que me permite también abrirme en este caso a la raya, Rubén Metralla. Por otro lado, un grupo de Valladolid llamado Mies y Barro va a estar también presente en la presentación, un grupo de baile. Como sabes, he trabajado con infinidad de grupos de aquí de Zamora y también es importante ir a otros lugares y buscar otras inspiraciones, y en este caso lo he hecho así, que me han creado esas coreografías, visto desde otro lugar, no siempre centrado tanto en Zamora, a pesar de ser el sitio y con todo el cariño desde el que trabajo, pero también es importante abrirse. Y luego además he contado con la colaboración de Miro, que es un bailador fantástico de la bandera de Almeida de Sayago, y Serafín del pueblo de Valdeperdices, que me hace una subasta en directo que vamos, increíble. Voy a destacar esa participación lusa porque al final yo creo que también la música tradicional de la provincia de Zamora está muy unida, ¿no? Porque totalmente, al final casi estamos hermanados por la cercanía. Totalmente, como sabes, las fronteras se hicieron en Madrid y en Lisboa, se puso una raya ahí de un lado y de otro, pero la gente de la raya realmente no entiende nada de eso. La gente compartía, al final convivía, y las músicas también iban de un lado a otro sin saber de fronteras. Y en este caso la colaboración con Rubén es muy importante porque, como te digo, me aporta esa frescura, otro tipo de ritmos, otro tipo de sonoridades, pero a la vez lo tengo muy cerquita. También quiero destacar la importante labor que poquito a poco vas, yo creo, creando y haciéndonos casi que tengamos necesidad, porque mantienes viva la música tradicional, que algo en estos momentos yo creo es muy importante, porque hay muchísimos jóvenes que igual te escuchan por primera vez porque desconocen esta música, ¿no? Bueno, es una labor que comienza cuando tengo 9, 10 años, con el aprendizaje en las escuelas de folclore de Zamora de este instrumento, y a partir de ahí pues he ido desarrollando y creando un camino, creando un oficio y continuando un poco la labor, que como siempre digo, pues interpretar música tradicional es como conducir. Tú vas en el presente conduciendo, ¿no? Tienes la luna que te permite ver del coche lo que viene en el futuro, y además un retrovisor que te permite no olvidar el pasado. Y de esta manera, jugando con esos tiempos, tú tienes que seguir desde el presente interpretando música de nuestros antepasados que nos ha legado nuestros mayores, y además aportando, como dices, a las nuevas generaciones. Y en este caso lo que he hecho ha sido, con este disco, son 10 temas nuevos para las nuevas generaciones, para que lo empleen, para que lo toquen, para que lo disfruten. Si quieren, está ahí, es una propuesta más, y bueno, pues me permite sobre todo que los jóvenes entiendan que por aquí hay un camino importante, que es algo diferente, no es reggaetón, no es pop, no es rock, pero es un camino apasionante, es un reto, porque hoy en día no es fácil interpretar música tradicional, pero sí es cierto que llevamos unos años de renacimiento. Por ejemplo, el año pasado con la aparición de las tanxugueiras, ha sido todo pues como una pequeña revolución y un soplo de aire para los que nos dedicamos a esta música de manera profesional.
Al final también es difusión y divulgación de la cultura, ¿no? Porque al final es cultura y es historia. En este caso, como ves, es la fiesta del ofretorio, que es una fiesta muy nuestra, una fiesta que se celebraba, como digo, a finales de septiembre y octubre, y fíjate de dónde viene. De la batalla de Lepanto, las tropas que, en este caso no se pueden decir españolas, sino eran como el ejército cristiano, combatieron contra los turcos y un poco se encomendaron a la Virgen del Rosario, y de esa reminiscencia quedó un poco pues, de pozo en nuestros pueblos, y es ahí justamente cuando se celebra estas festividades. Con la reivindicación de este disco, fundamentalmente lo que quiero es que la gente valore nuestras fiestas, que es una tradición que no podemos permitirnos el lujo de perder, y bueno, pues si con esto he encendido una luz y he llamado la atención de algo tan importante como es la cultura de nuestros pueblos, me siento pues orgulloso y realizado. Sexto disco de Luis Antonio Pedraza, yo creo que ya se dice pronto. ¿Nos dejas escuchar algo antes de poder disfrutar de ese concierto que vamos a ver el 23 de abril a las 10:30 de la noche en la 7 de Castilla y León? Por supuesto, encantado además de hacerlo y de poder tocar para vosotros en directo, y en este caso voy a interpretar pues una de las jotas que más cariño tengo, que la nombré antes, la jota dedicada a Argusino, que bueno, pues es un pueblo que no llegué a conocer lamentablemente, pero sí tengo documentación y referencias de que el baile y la música se vivió pues de manera muy intensa. Así que para todo el equipo de la 8 de Zamora y todos los zamoranos y zamoranas, voy a dedicar esta jota a Argusino. Maravilloso. Yo creo que nos faltan los aplausos para ya hacerlo de verdad un broche de oro magnífico. Es un auténtico placer que sigas manteniendo viva la tradición, esta música que yo creo tradicional nos teletransporta muchísimas veces a momentos de nuestras vidas, de nuestros abuelos. Y este ha sido un pequeño aperitivo de ese concierto que vamos a poder disfrutar en la 7 a las 10:30 el próximo 23 de abril, en la 8 lo van a poder ver el 30 de abril, y si todavía no han tenido suficiente, la presentación de ofretorio de estas 10 canciones maravillosas en directo el 21 de mayo en el Teatro Ramos Carrión, ¿no? Y ahí estaremos rodeados de buenos amigos y amigas en ese teatro, bueno, pues haciendo la mejor presentación en mi tierra con todo el cariño. Y espero, bueno, en breve anunciaremos todo, pero espero, vamos, pues estar en casa lleno y que la gente disfrute, baile y cante, que es lo más importante. Seguro que sí, porque siempre, además, nos transmites muy buenas vibras y muchísimo sentimiento. Un placer, Luis Antonio Pedraza, muchísimas gracias. Una vez más que hayas estado en Noche Magazine. Lo mismo. Muy pendientes de ese concierto, de todos los éxitos que poco a poco va cosechando Luis Antonio Pedraza, que ya son muchos. Nosotros nos vamos a publicidad y en tan solo unos instantes continuamos. El domingo por la noche, música y tradición en las raíces de nuestra tierra. Concierto de presentación del nuevo disco de Luis Antonio Pedraza. Ofretorio. Los sonidos de nuestra tradición e identidad más arraigada. El domingo por la noche, feliz día de Castilla y León en la 7.
Continuamos en esta tarde de miércoles con todos ustedes disfrutando y después de haber pasado ese rato tan maravilloso con Luis Antonio Pedraza, músico zamorano de pro que siempre nos deleita con una música tradicional increíble y maravillosa con sus dos instrumentos a los que siempre va pegado. Pues ahora vamos a entrar de lleno en ese batiburrillo que siempre decimos que hacemos aquí en Nocho Magazine para hablar un poquito de la actualidad, porque siempre nos encanta dar ese pequeño apunte y nos vamos a conocer la actualidad municipal, que en este caso es muy deportiva. En Junta de Gobierno, el Ayuntamiento de Zamora ha aprobado destinar 235.000 euros a subvenciones para los clubes deportivos, además de una partida de 8.000 euros para becas a deportistas élite. Podrán optar a estas subvenciones los clubes deportivos sin ánimo de lucro e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León. Además, deberán haber justificado las anteriores subvenciones del Ayuntamiento. Entre los requisitos legales que se piden deberán estar al día en los pagos de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Las solicitudes se pueden presentar a partir del próximo 1 de junio. Pues una ayuda económica y sobre todo un apoyo fundamental para los clubes zamoranos que quieran tener una ayuda para todas esas competiciones que muchas veces quieren realizar y no pueden asumir ellos mismos con sus propios ingresos. Y ahora nos vamos a hablar de algo más alegre, porque la marca Marae, hace unos días instalada en el polígono de Coreses, volvía a todas las portadas. Un año más, la princesa de Inglaterra se había puesto una de sus prendas para un acto público. Lo vemos. La hemos vuelto a ver en todas las portadas. Carlota, la hija de los duques de Cambridge, ha vuelto a lucir un abrigo de firma zamorana, una prenda clásica en azul marino confeccionada aquí, en Zamora, por la marca Marae. Para nosotros siempre sigue siendo un orgullo, porque puede pasar una vez, pero que pase una y otra, pues al final quiere decir que les ha gustado y que siguen apostando por nosotros. Pues el abrigo, es un modelo clásico. Cuando volvimos a hacer la colección del niño, de hecho es el primer modelo que hicimos junto a la chaqueta y la trenca, pues lo hacemos aquí todo. Nosotros traemos el hilo de Austria, que es el mejor calidad, hacemos aquí tejidos artesanalmente, igual que hemos hecho durante todos estos 40 años, y luego cortamos aquí pieza una a una a mano, y lo confeccionamos todo aquí en Zamora. ¿Cómo llega desde aquí, cómo sale desde aquí y cómo se vende y se compra en Inglaterra? Lo primero es que tienes que hacer una apuesta internacional, ¿vale? Porque nosotros ya le hicimos a partir del 2017, empezamos a ver que España se nos quedaba un poquito pequeña y decidimos pues apostar por otros mercados, como por ejemplo Inglaterra. Entonces, bueno, vamos a ferias, tenemos agentes comerciales y bueno, tenemos varios clientes en Londres, entre ellos está la tienda de Maya London, que es donde ellos suelen comprar nuestros abrigos. Para nosotros es un orgullo que todos los años, o casi todos, lleven nuestras prendas los príncipes, porque bueno, es una buena publicidad y bueno, la verdad es que lo valoran bastante, nos hace mucha ilusión. ¿Notasteis el efecto un poco de llamada de que lleven esos niños los abrigos vuestros? Hombre, sí, sobre todo empezamos a vender mucho más fuera. ¿Qué creéis que gusta tanto, por ejemplo, en el gusto inglés? Bueno, porque son prendas clásicas, pero a su vez son prendas modernas también. Te las puedes poner con cualquier clase de ropa, o puedes ir de sport o más con ropa más vestida. Y luego pues son prendas muy cómodas y que nos arrugan, tienen muy buena vejez, incluso se pueden lavar con cuidado, pero también se pueden lavar. Y no es la primera vez. El gusto de la Casa Real Británica por estas prendas zamoranas se ha repetido en varias ocasiones. Carlota tiene al menos 4 abrigos de esta casa. Lo cierto es que Marae tiene una fuerte presencia internacional. Lo que hemos notado, bueno, que es una buena carta de presentación, aunque no nos gusta usar la imagen, nosotros primero vendemos producto, luego ya cuando tenemos al cliente, pues sí que decimos, mira, pues nosotros hemos hecho esto. El primer abrigo salió en 2018, pero nuestra explosión de ventas fue en 2020, incluida la pandemia. Pero todo eso es porque hay un trabajo previo, o sea, no solo porque vendamos a los príncipes, quiere decir que vendamos mucho más. Es verdad que repercute, pero todo va acompañado de un trabajo bastante fuerte en tema internacional.
¿En qué países fuera de España vendéis? ¿En dónde vendéis más? Por supuesto, vendemos mucho en Inglaterra. Nuestro primer mercado ahora mismo es China. Vendemos mucho en Estados Unidos, en Italia. También vendemos algo menos en Japón, Corea del Sur. Vendemos en Chile, un poquito por todo el globo. ¿Y el mercado nacional, España y Zamora, qué tal se dan? Nadie es profeta en su tierra, la verdad. Nosotros vendemos muy bien, por ejemplo, en Madrid y en el norte. Aquí en Castilla y León nos cuesta un poco más. Pero bueno, quizás ese mantenimiento, esa disminución de ventas en España ha permitido que podamos dar abasto a todo el crecimiento internacional. Y en cuanto a prendas, ¿qué es lo que más vendéis? Ya fuera de lo que sea solo de niña, en general de toda la tienda, ¿qué es lo que más se vende? Siempre vendemos el abrigo clásico, luego vendemos la chaqueta, la trenca con capucha y luego en mujer también vendemos mucha trenca y chaqueta entre medio y larga. Nuestro primer mercado ahora mismo es China, vendemos mucho en Estados Unidos, en Italia, también vendemos algo menos en Japón, Corea del Sur, vendemos en Chile, un poquito por todo el globo. En este taller trabajan 17 personas de forma totalmente artesanal y sus prendas siguen ganándose al público más exigente. Pues como decían esos responsables de Marae, esta tienda que ya le ha picado el gusanillo muchas veces a los príncipes de Inglaterra, sobre todo por las curiosidades y también ese hilo y esas prendas cuidadas para Marae. Así que desde aquí también nuestra enhorabuena porque poquito a poco siguen sumando esa publicidad internacional que siempre viene bien al comercio zamorano. Continuamos y ahora vamos a hablar de una cita que va a tener lugar en tan solo unos días, porque con motivo del Día del Libro, el próximo 23 de abril, la Asociación Zamorana de Librerías, Papelerías y Material Didáctico ha organizado de nuevo una jornada en la calle. La jornada se desarrollará de forma ininterrumpida en la Plaza de la Constitución, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, con descuentos, como es habitual, de un 10% en los distintos productos que ofrece cada establecimiento. Las librerías participantes este año son Didot, Drial, Jambrina, Ler, Mis Cuentos Infantiles, Octubre y Semuret. Con muchísimas ganas y sobre todo ilusión de celebrar ese 23 de abril, Día de Castilla y León, pero también el Día del Libro, que ¿quién no quiere un buen libro para pasar esos ratitos de ocio tranquilos en casa? Un libro siempre es una de las mejores compañías, así que una oportunidad perfecta también para aprovechar ese 10% de descuento que realizan estas librerías de Zamora. Y continuamos hablando con temas relacionados con la lectura, porque más de 1.100 estudiantes de 124 centros docentes de la comunidad han participado a lo largo de este curso en las fases provinciales del certamen Lectura en Público que la Consejería de Educación ha desarrollado. El jurado ha decidido que el Centro de Educación Infantil y Primaria Juan de Vallejo de Burgos y el Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Aedo de Zamora sean los ganadores del 7º certamen de lectura en público en cada una de las modalidades convocadas. Pues también les damos la enhorabuena al Instituto Maestro Aedo de Zamora por este premio, porque al final sigue apostando y fomentando la lectura tan importante, no solo para los más pequeños y para los jóvenes, sino para toda la sociedad en general. Y pasamos de la lectura a, yo creo, los productos de la tierra más ricos y sabrosos, porque ya estamos llegando a una hora de la tarde en la que nos puede apetecer merendar, pensamos en qué cenar. Pues bien, les vamos a dar algunas ideas, sobre todo para que les entre ya ese gusanillo de lo que de verdad quieren probar en tan solo unas horas. Desde ayer, como saben, se celebra en Madrid el Salón Gourmet, una cita a la que ha acudido Zamora con sus productos más típicos, más tradicionales y también con su gastronomía. Lo más difícil en un salón así, con más de 70.000 metros cuadrados y 55.000 productos, es no salivar, porque la máxima aquí es que por el estómago se conquista. Este año Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor representación y sus productos compiten para ser los mejores de España. Por ejemplo, en el concurso de quesos. De los 825 quesos,
unos 180 son de Castilla y León, o sea, posiblemente sea la comunidad con más número que tiene de muestras presentadas, y ahora mismo aquí hay 15 finalistas, un 15% es bastante, no hay ninguna comunidad que lo supere. Como es habitual, hay cocina en directo, túnel de vino o degustación de productos típicos, como esta de Zamora. Esto es un plato gallego de la cocina gallega, es mezclando el Zamora con Galicia, de Iñaki Eirado. Adrián Asensio de la Taberna Cuseo, el chorizo con la caña zamorana, la harina típica zamorana, un dulce de queso, un cocido zamorano con garbanzos de Fuentesauco y sus viandas. Y la última es una ternera listana. Entre las novedades de nuestra comunidad se encuentra este taller destinado a que niños de 10 años conozcan nuestra gastronomía, un salón que se alargará hasta el día 20 y que sirve de escaparate en el mercado nacional e internacional. Pues gran presencia zamorana con sus productos, con su gastronomía tan rica y tan maravillosa en el Salón Gourmet, del que va a poder disfrutar la capital de España, Madrid, hasta el próximo día 20 y que, como veían, hay que conquistarnos por el estómago y nosotros los zamoranos sin duda lo hacemos con nuestros productos a todos los visitantes y turistas que recibimos. Y ahora vamos a hablar de la romería, la primera romería que tuvo lugar este domingo en Zamora. Miles de personas acudieron a la romería del Cristo de Valderrey y vivieron una jornada festiva en un caluroso día primaveral, el segundo domingo de Pascua. Misa en el exterior y procesión para bendecir los campos y sobre todo para pedir lluvia. No olvidemos que el Cristo de Valderrey es una imagen derogativa, aunque sin duda el tiempo invitó a que todos los que allí se dieron cita compartieran con una buena mesa una jornada festiva. La romería del Cristo de Valderrey, que yo creo que además de pedir agua tan necesaria en estos momentos en los que estamos viendo cómo los campos están muy secos y necesitan sobre todo esas cosechas los agricultores que llueva, a ver si se le hace caso al Cristo de Valderrey y también pudimos degustar con familia y amigos productos típicos de Zamora, de la gastronomía que les mostrábamos hace unos instantes. Nosotros así nos despedimos, ya lo saben, volvemos el próximo martes a las 4 y 6 de la tarde para acompañarles, entretenerles y sobre todo hablar de cultura, ocio, porque en Zamora tenemos mucho y sin duda nos encanta mostrárselo. Pasen muy buena semana y el martes a las 4 y 6 aquí les espero. Hasta entonces.